Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pues al sentarse un momento, tenemos hoy en el Evangelio la narración de un milagro, otro milagro, muy particular, de un hombre sordo y tartamudo. Podemos imaginar cómo sería la vida de aquel hombre. No oía y con trabajos podía hablar. Estaba pues como marginado, aislado. No podía tener comunicación con los demás normal. Vivía ensimismado. Ahora se les llama autistas a los que viven ensimismados, no se dan cuenta de la existencia de las demás personas, no tienen comunicación con los demás, viven su mundo. Este hombre ni siquiera podía acudir él solo a Jesús. Fueron los otros, dice, le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Nada más. Que este profeta de Nazaret, hombre de Dios, le imponga las manos, le ayude un poco en su dolor, en su sufrimiento. No le pedían más, no se atrevían a pedir desde luego la curación, el milagro, solo que le imponga las manos. Pero lo llevaron ante Jesús. Fijémonos en eso. Cuando alguien está necesitado del Señor, hay que llevarlo, hay que acercarlo a Él. Y yo creo que vemos muchos sordos y tartamudos y con corazón cerrado y lejos de Dios, ensimismados en nosotros mismos, sin fe. Es necesario llevarlos a Jesús, acercarlos a su palabra, acercarlos a su gracia, a su amor. ¿Cuántas personas alrededor nuestro necesitan que los encaminemos hacia el Señor? Aprendamos de esos amigos de aquel hombre. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor se lo tomó muy en serio, tuvo misericordia, lo atendió personal, individualmente. No le podía decir: yo te voy a curar, hacer una oración y basta, pues porque el hombre no oía. Se abaja a su situación, lo aparta, dice el Evangelio, lo apartó a un lado de la gente para tener un trato particular con él, individual. No quiso hacer como un show, una exhibición. Lo aparta a un lado de la gente y le mete los dedos en los oídos. Eso sí lo entiende cualquiera. No podía escuchar, pero sí entendía los gestos universales. Le mete los dedos: mira, voy a abrir, hay una traba ahí que te impide oír, yo te voy a sanar. Me acuerdo de un gesto muy universal a los niños, cuando un niño se hiere, se lastima y uno le hace, hasta le pone salivita también, y ya los niños se van contentos. Sana, sana, colita de rana. Y hasta los niños saben la expresión: si no sanas hoy, sanarás mañana. Ya se van contentos sabiendo que hubo ahí un gesto de querer curarlo. Nuestro Señor igual, le mete los dedos en los oídos a aquel niñote, un hombre que estaba aislado de los demás, como un niño que no entendía cosas.
y le toca la lengua con saliva. La saliva de Jesús, la saliva de Dios, es decir, una fuerza extraordinaria, una autoridad que tenía nuestro Señor, la expresa a través de su saliva en la lengua. Y no solo eso, después mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, hasta la misma expresión que usó nuestro Señor en arameo, Efeta, que quiere decir ábrete. También creo, y dicen pues los expertos en Biblia, que esto era para evitar como un sentido de magia. Dios es el que te va a sanar, no es que haya un truco en los dedos, que era el estilo como algunos magos hacían cosas, ¿no? Sanaba, magia, taumaturgos, algunos que sanaban. No, aquí es Dios, aquí es la fe la que te va a salvar. Por eso eleva sus ojos al cielo, suspira y dice, Efeta, Dios es el que va a abrir aquí, Dios es el que va a actuar. Esto es un milagro. ¿Qué pasó? ¿Fue efectivo ese milagro, esas palabras, esos gestos de Jesús? Dice el Evangelio. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Al momento, como son los milagros, al momento. Le arregló todo ese mecanismo tan complicado que son los oídos con su autoridad. Al momento empezó a hablar, a oír. Y se le soltó la traba de la lengua, era tartamudo, ¿no? Siempre aclara que no era mudo del todo, pero tenía alguna cosa, algún frenillo, alguna cosa que no podía hablar. Se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Milagro grande, milagro patente, que le cambió la vida a aquel hombre. De ahí en adelante la comunicación con los demás, si trabajaba, pues ya pudo hacer su trabajo, se abrió a los demás, un mundo nuevo. Ya podía oír conversaciones, ya podía oír lo que los demás le querían decir y podía expresarse. Qué difícil cuando alguien no puede expresarse. Hasta cuando alguien está afónico, se sufre. Si dura 1, 3, 4 días afónico, es que uno quiere decir algo y no puede. Aquel hombre, ¿cómo estaría toda su vida sin expresarse? Se le soltó la traba de la lengua. Fue un milagro muy grande. ¿Cómo aplicarlo a nosotros? ¿Qué es lo que nos querrá decir el Señor a través de este milagro? Primero, ya decía, su misericordia con cada uno. A cada uno lo ama de manera particular, le ayuda de manera individual. Dios tiene para nosotros un camino de salvación propio para cada quien. Conoce nuestras dificultades, debilidades, nuestros defectos, nuestra vida, nuestros traumas, y acercándonos a Él, Él nos libera, Él nos hace mejores, Él nos alivia. Y especialmente este milagro la Iglesia lo ha adaptado a la liturgia desde los primeros siglos. En el bautismo hay un rito que se llama del Efetá, que consiste en bendecir los oídos de los niños y la boca de los niños bautizados, diciendo más o menos estas palabras: que a su tiempo el Señor te abra los oídos a la palabra de Dios y te suelte la lengua para proclamar las maravillas de Dios. Lo aplica pues en un sentido espiritual. Y nosotros eso debemos pedirle hoy a Dios, que nos abra los oídos a su palabra, que no estemos sordos a la palabra de Dios, a sus indicaciones, a su guía. El Señor nos habla en la oración, en la lectura de la Escritura, en la voz de la iglesia. El Señor nos habla, pero algunos están sordos. Oyen todo menos a Dios, porque estamos en un tiempo en que oímos muchas cosas. Hay exceso de información. Hay hasta curiosidad de querer saber todo. Por los nuevos medios de comunicación nos saturamos, pero quizá estemos cerrados a Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos, por ejemplo, un día a oír a Dios, a leer su palabra, a escuchar, a la oración para ver qué nos dice? En cambio, ¿cuánto tiempo dedicamos a oír a los demás? Oímos muchas cosas y a veces inútiles y a veces dañinas.
¿De qué te sirve tanta información de la vida ajena, por ejemplo? Pero hay una curiosidad, oye, ya sabes qué pasó, y casi hasta lo hacen a uno sentir mal si no está enterado. ¿Cómo que no sabes lo que le sucedió a tal artista? Pues no, ni tiene nada que ver conmigo. A eso sí hay que estar sordos, pero a la palabra de Dios, a la voz de la iglesia, nuestra madre, a la voz de los que nos aman, sí debemos tener los oídos abiertos. Es a Dios y a los demás a los que hay que escuchar. Que no seamos sordos. ¿Cuántas veces hijos que sus padres no los oyen? Hasta que ya los problemas crecen mucho, pues no los oyen. Llega el niño de la escuela, la adolescente con sus problemas sentimentales, y la mamá, no me cuentes, vente a comer y haces tu tarea y te vas, no quiero saber nada. Llega el papá y también no los escucha, están sordos a la voz de sus hijos. O el esposo a la esposa. Yo vengo a casa a descansar, no quiero saber problema. Y la pobre señora se muere, a lo mejor en un vaso de agua, pero necesita ser escuchada. Los oídos abiertos a las necesidades de los demás. A veces hay personas muy aisladas, no tienen con quién platicar, porque no hay quien nos escuche. El escuchar ya es un apostolado muy grande. Tener caridad con los demás no es solo darles dinero, es más importante a veces escucharlos. Tener caridad, emplear una hora de tu valioso tiempo oyendo a otro, aunque no aportes nada, solo escuchar. ¿Cómo alivia ser escuchado? Entonces, que el Señor nos abra los oídos al amor, primero de Él y luego de los demás, a ejercerlo. Y por otro lado, la lengua destrabada. ¿Qué significará? Que hay que hablar de Dios, de las maravillas de Dios, de proclamar su evangelio, hablar a otros de lo que Dios hace, dar testimonio. ¿Qué tanto hablas tú de Dios? Hablas de todo, pero de Dios, de su evangelio, de su palabra, de sus enseñanzas. ¿Enseñas a otro a amar a Dios con tus palabras? Y hay que hablar a Dios también, de Dios y a Dios. La lengua destrabada. A veces algunos ni aquí en misa se destraban la lengua, callados, no oran, no rezan, no cantan. Están con su boca y sus oídos cerrados a veces, aunque estén de cuerpo presente, puede ser, pero también la boca callada, como que les da pena, no tienen están trabados, no les brota, porque quizá no aman lo suficiente a Dios, no hacen ninguna expresión, oración a los demás, para ti. Entonces, que se nos suelte la lengua para hablar a Dios, para hablar de Dios y para hablar lo que debemos hablar a los demás. También puede ser que estemos tartamudos para comunicarnos con los demás. También en muchos casos, en muchas familias, hace falta que hablen de todos, mujeres y hombres, pero dicen, por lo que yo tengo experiencia, que es más difícil para los varones comunicarnos. Hay hombres que no comunican. Uno recibe a veces, el dolor de muchas señoras que dicen, es que no me cuenta nada ya. No hay comunicación de parte del hombre. No se llega a veces a los extremos. No sé ni en qué trabaja. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene de casada? 30. Y nunca he sabido ni en qué trabaja. Imagínense qué falta de comunicación. O también que dicen, nunca me ha dicho que me quiere. Desde que éramos novios, ya jamás me ha dicho. No le brota de sus labios una expresión, te amo, te quiero. Eso es la lengua trabada. Claro, cuando se muere alguien, todo mundo, toda la familia se junta ahí a expresar su amor al que murió. Me he fijado en eso. Pero en vida, a veces, es más, a veces entre más llantos, más gritos, más solemnidad, no sé, en el dolor, me da la impresión que es por remordimiento de conciencia.
nunca se lo dijiste, te faltó, tuviste, es una deuda con esta persona que murió, ahora ya que muere, quieres, hasta me tocó ver una vez un sepelio, una señora se echó a la tumba de la mamá, yo ya no quiero vivir, y se echó a la tumba de la mamá toda, y en el fondo era remordimiento de conciencia, jamás ni la había expresado que la amaba. No, aprovechemos todas las circunstancias, que se nos destrabe la lengua, que no nos dé vergüenza. Vergüenza nos debería dar otras cosas, hazañas que consideramos nosotros pecados, ya sabes lo que hice y son cosas malas, eso no lo digas, pero expresar cosas buenas, el amor a los demás, tus sentimientos, que se te destrabe la lengua. Tenemos que hablar a Dios y a los demás cuando debemos, pues. Cuando debemos, hay que pedirle a Dios esa prudencia, porque también hay veces que la lengua daña mucho, También que algunos pídanle que se las trabe un poquito, porque son demasiado habladores y deslenguados. Sí hay también. Hay personas muy ofensivas. En cuanto tienen oportunidad, sueltan veneno contra uno. ¿Les ha pasado? Ya hasta la gente les rodea un poco porque solo hablan para dañar, a esos que se las trabe, pero para el bien, que Dios nos destrabe la lengua. Habla pues de comunicación con Dios y con los demás, en el fondo el Evangelio de hoy. La gente se admiró y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hoy hay que pedirle eso, que siga haciendo mucho bien, Señor, que con tu gracia nos ayudes a usar bien de estos sentidos, de la escucha y de la comunicación. Que nos hagas prudentes, que nos hagas sabios, que nos hagas alcanzar la salvación con el uso de estos sentidos. Que así sea.